Buenos días, soy Antonio Cabrera, historiador del arte y profesor de enseñanza secundaria. Como todos sabemos, la Semana Santa, esta que estamos viviendo, es un poco atípica por la falta de cofradía, por la imposibilidad también de asistir a los oficios de manera física. Y entonces, ante la petición de una persona que le tengo verdadero aprecio, que es mi primo Rafael, que saca esta imagen de costalero, pues me he animado a hacer esta pequeña disertación parecida a la que hice sobre la imagen de Jesús Nazareno hace un par de semanas. Y simplemente nada, espero que con ella entendamos mejor la imagen en cuestión, la imaginería barroca en general, y también que ayude a que el día se pase de la manera mejor y más rápida posible. Para empezar simplemente vamos a hacer un índice de lo que vamos a ver. Vamos a ver una introducción que quiero explicar, matizar una serie de cosas. Luego vamos a repasar lo que se conoce de la imagen. Y por último, eh, eh, vamos a intentar rastrear algunos de los elementos clásicos que se mantienen en esta imagen, perviven en esta imagen y perviven en otras imágenes, en todas las imágenes del barroco, para al final hacer una serie de conclusiones que lo que será es un repaso general. Por eso el título de la ponencia es la pervivencia del mundo clásico en la imagen del Señor atado a la columna de Santa María. En cuanto a mundo clásico, nos referimos al mundo de Grecia y al mundo de Roma, de la Grecia antigua y de la Roma antigua. Bien, en la introducción lo que tenemos que ver es lo primero. Ya algo de hecho dijimos el otro día, hablando de Jesús Nazareno, y es que dividir la historia o dividir la historia del arte en etapas es una simplificación. Aquí tenemos la división de la historia del arte, pues desde la prehistoria, tenemos luego Egipto, el arte clásico de Grecia y Roma, después tenemos arte románico, arte gótico, renacimiento, barroco, neoclásico, romanticismo, y aquí empieza el neoclasicismo, el romanticismo, realismo, impresionismo, en fin, es un recorrido, en un momento se hace un recorrido de toda la historia del arte o de toda la historia en general cuando se habla de edad prehistoria, edad antigua, edad media, edad contemporánea. Bien, eso que es una simplificación que nos ayuda a comprender de manera sencilla lo que es la historia, lo que es el arte, sin embargo resulta incompleta. Ya a principios del siglo XX, una serie de señores, historiadores, crearon la Escuela de Anales a partir de publicaban una revista, y en esa revista pues defendían, empezando por Fernand Braudel, defendían una división temporal en la que había que dividir lo que es el acontecimiento, la coyuntura o la estructura, el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Normalmente lo que se suele estudiar es el acontecimiento en cuestión o la coyuntura, que son unos pocos años. Vamos a ver un ejemplo que pueda ser sencillo. Napoleón invade en España en 1808. Ese es el acontecimiento. A partir de ahí, la coyuntura de carácter medio pues sería la crisis que está viviendo el antiguo régimen, el ejemplo que tenemos de la Revolución Francesa, el ejemplo de la Revolución Americana, y cómo a partir de la llegada de Napoleón pues se va a intentar crear un Estado liberal. Pero el tiempo largo o la estructura nos diría que esos movimientos vienen ya desde principios del siglo XVII o finales del siglo XVI, porque el barroco es una época en la que ya las clases dominantes empiezan a percibir una serie de posibles rebeliones del pueblo contra los gobernantes, y por eso intentan controlarlo de una manera que ahora mismo no viene al caso. Sería tiempo corto, tiempo medio o tiempo largo. Normalmente nosotros lo que se suele analizar es el corto y el medio. Y os pongo ahí un ejemplo. Dice, un reloj
con un reloj se puede definir, se puede identificar las horas, pero no nos da una explicación del tiempo completa. La explicación del tiempo completa es mucho más compleja. Y bueno, os he puesto aquí a modo de curiosidad este reloj de sol de la iglesia de Santiago, de Utrera, que como veis está fechado, tiene aquí su fecha, ¿verdad? Pone 1618 y que está justo enfrente del convento de las Carmelitas, por si alguno no lo sitúa. Está en la esquina entre la torre y la iglesia, frente al convento de las Madres Carmelitas. Vamos a ver este ejemplo en la escultura barroca sevillana. Tenemos que estamos en el Renacimiento, ¿no? Lo que se abría el tiempo corto y el tiempo medio. Estamos en el Renacimiento y llega Martínez Montañés. Martínez Montañés y digamos que crea escuela. Esta obra de Martínez Montañés y Guzmán el Bueno, que muestra lo que se va a conocer como el naturalismo. Una imagen, ha estado expuesta hace poco en el Museo de Bellas Artes, es una imagen que de una calidad, de una sutileza, de un realismo que asombra. Pues a partir de ahí, de Martínez Montañés, que hace eso, pues crea una escuela que va a ser seguida por mucha gente, por ejemplo, por Juan de Mesa, que tenemos aquí el Cristo de la Agonía, o por ejemplo, por el autor de este Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Gitanos, de aquí de Utrera. Matías de la Cruz, Círculo de Ocampo, tuvo muchos seguidores Montañés. Luego, desde 1635, está José de Arce por la zona de Sevilla, Andalucía, es un escultor flamenco que trae un barroco diferente, lo que se conoce como el barroco pleno o barroco dinámico. A mediados del siglo XVII, en 1650 y poco, 50 y algo, hace estas esculturas de los evangelistas y los padres de la iglesia que están en la iglesia del Sagrario, en la parroquia del Sagrario de Sevilla. Pues a partir de ahí, pues esto va a tener muchísima influencia. Y va a influir en Pedro Roldán, con su San Fernando, va a influir en su hija, Luisa la Roldana, con este San Miguel, súper dinámico, y va a influir en Ruiz Gijón a la hora de hacer este Cristo de la Expiración, que es el que se pone como ejemplo del barroco dinámico de la escuela sevillana. Pero nosotros, ya hemos dicho, vamos a irnos al tiempo largo. Y ese tiempo largo nos lleva a retrotraernos hasta el siglo prácticamente VI, V, VII antes de Cristo, con la civilización greco-romana, el mundo griego y el mundo romano. ¿Por qué? Porque ellos son la base, esas dos civilizaciones, la griega, que es absorbida por la romana, y después la romana, que conquista toda la costa mediterránea, son la base de nuestro mundo actual. ¿Por qué decimos que es la base? Pues, por ejemplo, porque es el origen de la filosofía, de nuestra filosofía. Esta obra es la Escuela de Atenas, de Rafael, que está pintada al fresco en una pared del Vaticano. Por aquí se entra, cuando hace unas visitas, entréis por aquí, os tenéis que volver a verla. Y en ella Rafael, pues, presenta está en la Escuela de Atenas y presenta a diferentes personajes, muchos de ellos con retratos de contemporáneos de Rafael. Por ejemplo, este que sería Platón es Leonardo da Vinci. Este que sería Aristóteles, pues dicen que es Miguel Ángel. Pero también nos da las matemáticas, ese sería Pitágoras. Y también nos dan la física. Este está identificado como Bramante y es Arquímedes. Pero también la astronomía, esa es Hipatia, pero dicen que es algunos dicen que es su amante Margarita Luti. También nos van a dar la literatura, la base de la literatura con Homero. Enseñanzas en ciencia militar, ese es Alejandro Magno. Y por supuesto el arte, muchísimo arte, pero también muchas cosas más. La democracia, su origen está en la Atenas de Pericles, prácticamente. Y luego veremos entonces cómo toda esa base también se va a manifestar en la escultura barroca. Y lo vamos a ver a partir de esta imagen. Pero antes tenemos que repasar
los datos que se conocen de la imagen. Y dicen que los periodistas tienen el derecho de no revelar la fuente de información. Los historiadores sí tenemos la obligación de decir de dónde hemos tomado los datos que hemos tomado. Básicamente yo me he centrado en estas tres fuentes. La fuente primera y primigenia, pues que pongo aquí una foto suya porque hay que reconocérselo, es el profesor Fernando Quiles, que trabaja en la Universidad Pablo de Olavide como profesor de Historia del Arte, y que fue el que descubrió el famoso contrato en el cual se habla de la realización del retablo donde está el señor atado a la columna por el ensamblador Julián Jiménez y el imaginero Benito de Ita y Castillo. Él hace una tesis doctoral sobre Utrera, que está publicada, creo que escucho por algún lado que se iba a reeditar, pero no sé ni cuándo, ni en qué formato, ni nada. Y a partir de ahí, pues, se empieza a investigar y se ha llegado a la conclusión de que la autoría de la imagen, vamos, creo que no tiene discusión, que es de Benito de Ita. Seguidamente, pues, hace pocos años, hace un par de años, 3 años, se procedió a la restauración de la imagen y con buen criterio, porque las restauraciones hay que documentarlas y publicarlas, con buen criterio, la hermandad editó un libro y que se hizo un estudio de la imagen en diferentes aspectos. Entre ellos participaron antiguos profesores míos, como José Roda Peña, compañeros míos, como Pedro Manuel Martínez, o incluso participó también mi padre, Antonio Cabrera. Es fuente primordial para conocer la realidad de la imagen. Quien quiera conocer sobre la imagen, que acuda a este libro. Y después, en el anuario del Consejo del año pasado, pues varios historiadores e historiadores del arte, como son Javier Mena, Pedro, mi padre y yo, hicimos un resumen de las diferentes imágenes de la Semana Santa, de los estandartes, de las insignias, que entonces pues también es una fuente documental interesante para conocer la realidad de esta imagen en particular y de todas las imágenes que procesionan en Semana Santa en general. Es lo más actualizado que hay ahora mismo en el catálogo, ¿no? De las atribuciones, de lo que significa cada cosa, de su iconografía, etcétera. Bien, estas son las fuentes en las que nos hemos basado y estos son algunos de sus datos que vamos a pasar rápidamente por ellos. Lo primero, todo lo hemos dicho ya, el señor lo hace Benito de Ita y Castillo entre 1759 y 1760 y lo dona Luisa de Segura con la ayuda de su hijo que estaba ahí, porque esta mujer era ya una señora bastante mayor. Todo esto lo tenemos que encuadrar en una renovación de la capilla con el retablo, un retablo que sustituye un retablo gótico, y a la vez eso lo tenemos que enmarcar dentro de la gran remodelación que se lleva a cabo en Santa María a causa del terremoto de Lisboa de 1755, que entre otras cosas, pues ya sabéis que recreció la torre de 2 cuerpos, había proyectado una capilla mayor más grande, se convirtió la iglesia de 3 naves a 5, en fin, fue un trabajo grande y que se reflejó aquí en esta capilla. Antes de irnos vamos a ver las imágenes, porque en el documento hablan que las imágenes del retablo que están aquí, estas dos, aquí arriba otra y aquí abajo estaría otra, pues son de Benito de Ita y Castillo. Entonces es interesante que las veamos con unas fotos de regular calidad, pero para que cuando vayáis a Santa María, cuando podamos ir a Santa María, vayáis para que os fijéis y vais a ver que tiene muchos rasgos comunes con el Cristo. Esta es la Santa Mujer Verónica, aquí está San Juan, María Magdalena y por supuesto, ¿no?, la talla más conocida y que además
La única, junto con la imagen del Señor, que está policromada es esta Virgen de los Dolores. Ya os digo que tiene mucha calidad y que tiene muchas semejanzas con la imagen, el tratamiento de las manos, el tratamiento, la posición de los pies, estos paños de aquí, ¿no? También, o sea, tiene bastante concomitancia para que os hacer. Muchos lo habréis mirado ya, pero los que no lo hayáis visto, para que os no ya hayáis fijado, para que simplemente lo observéis. Bien, también se ha hablado mucho de la utilización de la columna alta y de la columna baja. Durante la Edad Media y hasta 1563, que se reúne la última sesión del Concilio de Trento, en diciembre del 63, pues la columna que se venía utilizando era la columna alta. Y ejemplo tenemos atada a la columna de Pedro de Millán, que como veis es tardogótico, estamos en 1490 más o menos, y fijaos cómo la columna tiene aquí decoración gótica. ¿Por qué se usa esto? Pues dicen que porque en la capilla del Santo Sepulcro, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, hay una reliquia, que es esta, la reliquia de la Santa Columna. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que a finales del siglo XVI, a partir del Concilio de Trento, por las recomendaciones que hace de Gabriel Paleotti, que era cardenal de Bolonia y fue, digamos, el encargado junto con San Carlos Borromeo de la parte referente a las imágenes sagradas, empieza a recomendarse que se use para la representación el modelo que existe en la iglesia de Santa Práxedes de Roma, que es una columna baja. La iglesia de Santa Práxedes de Roma está al lado de la iglesia de la Basílica de Santa María Mayor, que la Basílica de Santa María Mayor es muy propio que la gente que va a Roma vaya a verla porque es una de las grandes basílicas romanas. Recomiendo que vayáis allí para ver la reliquia y porque es una iglesia Santa Práxedes, la iglesia de Santa Práxedes, que merece mucho la pena. Tiene una decoración barroca muy buena y sobre todo tiene unos mosaicos medievales que son alucinantes. Bien, pues a partir del modelo de la columna baja, pues esa columna es la que termina imponiéndose, como vemos aquí en esta imagen de Gregorio Fernández y aquí en el titular de la Hermandad de la Veracruz, que por cierto, lo digo mucho, lo seguiré diciendo, obra de grandísima calidad. Algún día intentaremos investigar algo sobre la imagen porque es una imagen de gran valía artística. Sin embargo, aunque se recomienda la columna baja, se va a seguir representando muchísimo con la columna alta. Esto es para que veáis lo que ocurre en Utrera durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII. En el siglo XVII sí está atada la columna, que posiblemente sea del siglo XVII, pero también tenemos este relieve que es de finales del XVII, que está en el retablo en el que está la piedad de la Hermandad de la Quinta Angustia. En la piedad que es de Diego Roldán, y en el retablo este, que es de Simón de Pineda. Simón de Pineda muere en 1702, no sé exactamente la fecha de retablo, pero pues algo anterior es este relieve. Fijaos. Y después aquí tenemos, poco después de que se haga el Señor atado a la columna, en la Capilla de los Dolores de las Hermanas de la Cruz tenemos esta estación del Vía Crucis, que es realizada por Estanislao Caro entre 1766 y 1767. ¿Por qué se sigue haciendo eso si se recomienda lo anterior? Pues porque los artistas tenían muchos modelos en que se representaban con la columna alta. Aquí tenéis un modelo. Ellos miraban grabados y a partir de ahí pues los copiaban o se basaban en ellos muchas veces. Fijaos que este y esto pues es un grabado, a lo mejor no fue este directamente, o sí, pero si no sería uno bastante parecido al que se inspiró el escultor para hacer este relieve. Y aquí también lo mismo, ¿ven? Fijaos cómo sería algo diferente, pero el concepto viene siendo el mismo, porque es un grabado, hace uno un grabado, después se copia ese grabado, se le van cambiando, se le van haciendo versiones. Bien, esas son las excepciones que hubo. Pero ahora nos centramos en los elementos clásicos.
hemos visto qué es lo que conocemos, columna alta. ¿Por qué se representa la columna alta? Bueno, ¿por qué no lo he dicho? Yo creo más que se representa la columna alta porque era lo que era más típico de la época y porque también lo hemos dicho en algún lado que sustituye a una imagen que era gótica. La imagen gótica tendría la columna alta. Entonces, si lo que se está haciendo en Utrera mayoritariamente es columna alta, si encima sustituye una imagen con columna alta, pues Ita lo haría con columna alta. Además que puede ser que él viera que estéticamente le interesaba más por el hecho de el dramatismo que le quería imprimir o el carácter que le quería imprimir a la escultura. Bien, hemos visto entonces eso. Lo que conocemos, Benito de Ita, 1759-1760, dentro de una reforma general, y usa una columna alta en vez de una columna baja, que no era una cosa tan rara en el siglo XVIII, aunque no era lo que estaba recomendado por la Iglesia. Bien, entonces vámonos ahora a ver los elementos clásicos que tiene el señor de la civilización griega. Y esto me va a servir para que veamos cómo esto, un pequeño ejemplo de cómo esto influye en nuestra vida y cómo esto lo tenemos por todos lados. En principio, el recurso de los órdenes clásicos. Los órdenes clásicos, un orden es unas normas que se establecen para crear una arquitectura que sea bella, estéticamente armoniosa. Eso lo hacen los griegos y después lo toman los romanos. Los tres órdenes clásicos de los griegos es el orden dórico, el jónico y el corintio. Eso, a partir de que lo hacen los griegos, está en la historia del arte de manera permanente. Y vamos a darle una vueltecita por Utrera y algún alrededor. Retablo de consolación. Y como el retablo de consolación, todos los retablos, o la mayoría de los retablos barrocos, tienen capiteles, no se ve muy bien, pero son capiteles corintios. Son capiteles de este tipo. Seguimos. Aquí, cúpula de Santiago. Pues la cúpula de Santiago, esta cupulita de aquí, que es de la capilla del bautismo de Santiago, tiene pilastras. Pilastras es como si fuera una columna insertada en una pared y puesta de manera plana, no de manera cilíndrica. Pues una pilastra jónica. Jónico es este de aquí. Lo tenemos aquí. No lo veréis porque está muy pequeño. También tenemos jónico en la cúpula mayor de Santiago. También tenemos jónico en este retablito que está en la iglesia de Santa María la Blanca de los Palacios. Y también tenemos corintio en estas pilastras de la Capilla del Carmen, de los salesianos. Esto se hizo en el siglo XX. Esta remodelación, una remodelación regionalista del siglo XX. Esto sí es barroco, neoclásico, pero veis que está presente. Pero también, mirad, tenemos el orden dórico, tiene lo que se conocen como triglifos, que lo que representaban eran las cabezas de las vigas, que eran de madera. Pues aquí tenéis los triglifos. Y aquí también tenéis los triglifos. O sea, que es un lenguaje muy utilizado. ¿Qué pasa? Pues que los romanos eran bastante más pragmáticos que los griegos. Y el orden dórico, pues, tenía unas normas muy estrictas. Muy estrictas. Ellos, a partir de los etruscos, que era un pueblo que estaba allí en Italia, toman el orden toscano, que digamos que es similar al griego, pero el fuste no es estriado, y tiene basa, cosa que el griego no tiene. El orden dórico no tiene basa, el jónico sí, el corintio sí, y tiene el fuste estriado. Pues ellos van a coger y van a hacer un fuste normalmente liso, que puede tener también estría u otra decoración, y le van a poner basa. ¿Qué ocurre? Que cuando el Renacimiento potencia o recupera con mucha fuerza, porque ya hemos dicho que esto no se llega a perder del todo, pero recupera con mucha fuerza el lenguaje clásico,
como esta recuperación se hace principalmente en Italia a través de ruinas romanas, pues los artistas del siglo XV, del siglo XVI, imitan esos modelos romanos. Así que el orden toscano es el orden más utilizado a partir de entonces y lo tenemos en muchísimos sitios. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Ejemplo, la Basílica de Meros Auxiliadora. Tenemos aquí orden toscano. Ejemplo, la portada del Santuario de Consolación. También lo tenemos en esta pilastra, ¿veis? Esta pilastra de la portada de la calle San Francisco, de la iglesia de San Francisco. Aquí tenemos una pilastra, una columna insertada en la pared y no cilíndrica de la iglesia de San Francisco. Y lo tenemos también en esta columna de la Casa de la Cultura. Pero es que fijaos que también aparece en Santa María. Y aquí tenemos la columna, otra columna, más columnas, con los triglifos. Pero también aquí en estas pilastras. Incluso está en las portadas laterales. Esta es la recién restaurada. Por todos lados. Nos ha invadido el toscano, que lo tenemos hasta en casa. Esto es una cornisa que muchos de vosotros, esta es de mi casa, pero muchos de vosotros tendréis en vuestra casa algo parecido. Ahí a lo mejor lo vemos menos, pero si nos vamos a un pilar, esto es de mi dormitorio. Duermo al lado de una pilastra toscana. Pues como yo, muchos de vosotros tendréis elementos toscanos en las fachadas, pilastras corridas que se llaman, que cruzan toda la fachada de este tipo, o en el interior de las casas. Mucho orden toscano es el orden que más se ha repetido. Pues el orden toscano es la columna, el señor ata la columna. Y da la casualidad que la columna del Santo Sepulcro de Jerusalén, pues también parece, ¿no? Por lo menos la base, que es de orden toscano, porque solo se conserva la parte de abajo. Realmente Ita utilizaría esta columna porque era la más típica que se usaba en la época, más que por referencia a la reliquia en cuestión. Pero bueno, ha dado la casualidad y lo pongo aquí. Hemos visto entonces que el orden de los griegos, de los romanos, se mantiene en una escultura del siglo XVIII. Pero ahora también vamos a ver cómo el tratamiento de las telas se mantiene en una escultura del siglo XVIII. El tratamiento de las telas lo realizan a la perfección los griegos ya a partir del siglo V. Estos son unos ejemplos de los mármoles que decoraban el Partenón. Y mira, estas decoraciones, esta manera de tallar la piedra, el mármol en este caso, que crea un efecto absolutamente perfecto, como si fuera una tela y al final es piedra. Esto lo hace Fidias. Eso se mantiene increíblemente durante toda la Edad Media. Y digo increíblemente porque estamos en un periodo, el periodo del románico, el periodo, sobre todo desde el románico, pero también del gótico, ¿no? Periodo en que la escultura se arcaiza mucho. En el gótico ya empieza a otra vez a ser más natural, pero se arcaiza mucho y sin embargo vamos a ver cómo se va a mantener. Esto es de la Diana cazadora de Itálica, como las telas siguen los modelos griegos. En el románico, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, el Maestro Mateo, pues, tenéis también ahí otro ejemplo del drapeado, del uso de la representación de las telas. Ya en el gótico vemos que es muchísimo más natural y prácticamente eso podrían pasar por esculturas clásicas, casi por esculturas romanas. Esta es la visitación de Isabel a María. Y por supuesto ya en el Renacimiento lo hace, en este caso Ghiberti, este San Juan Bautista que está en Florencia, pero tenemos muchísimos más ejemplos.
Todo esto va a llegar a Sevilla, y en Sevilla, en la primera mitad del siglo XVII, pues los escultores también siguen esa escuela. Juan de Mesa, tenéis aquí el sudario del Cristo del Amor, o en el relieve, este relieve de la Natividad de Santi Ponce, que es de Juan Martínez Montañés. Nuevamente, ese tratamiento de los ropajes, pues, viene del mundo clásico. Os pongo este Cristo de la Expiración para que veáis que ese barroco dinámico, tan propio, tan característico del barroco, ¿no?, que se habla, sin embargo, alguien duda que eso ya se había hecho en el mundo clásico. Esta es la Victoria de Samotracia. Realmente estaba ya hecho. Fuente de inspiración constante en el mundo clásico. La Victoria de Samotracia, esta escultura es del 190. Ya sabéis que Samotracia es una isla que está en el mar Egeo, que pertenece a Grecia. Pues encontraron esa escultura que está en Francia, en París, en el Museo del Louvre, y que veis el tratamiento poderosísimo de las telas que son llevadas hacia atrás por el viento, y cómo Rijon precisamente hace lo mismo, que incluso la postura de la imagen la coordina con el viento que sopla y que hace que el sudario se le mueva tantísimo hacia este mismo lado. Un siglo después, Ita hace lo mismo. Se inspira, no se inspira en ninguna obra en concreto, pero sí que sigue los modelos, este modelo es del siglo IV de Atenas, del templo de Atenea Niké, que está en la Acrópolis, o esta, Venus de Milo, que es del siglo II, que está también en París, en el Museo del Louvre. Pues veis, estos tratamientos los utiliza el escultor para realizar el sudario de la imagen. Segunda cosa que tenemos entonces, el tratamiento de las telas, las columnas y el tratamiento de las telas. Podríamos meternos más, pero vamos a meternos en una tercera cosita y ya está, porque si no vamos a alargar mucho el asunto. Por eso en esta tercera es donde he cortado ya. Y nos vamos otra vez a la concepción anatómica. La perfección a la hora de reproducir el cuerpo humano se consigue en Grecia. Se consigue en Grecia en el siglo V. Tenemos esta obra aquí, que es del siglo V. Ya después, en el siglo IV, está el Discóbolo, es una copia del Discóbolo. Después, en el siglo IV, llega Lisipo y otros escultores, y ya le introduce una gracia, una sutileza, aquí como avanza en el espacio, alargando la mano, invadiendo el espacio del espectador. Es un atleta que se está quitando los ungüentos que se ponían para correr, se limpiaban, el aceite que se ponía. Pero vemos esa gracilidad que ya se ha conseguido en el siglo V y sobre todo en el siglo IV. Y ya después, a partir de ahí, pues en el helenismo, en la etapa que viene posterior, lo que se busca es un virtuosismo brutal. Este es el altar de Pérgamo, y vemos la potencia anatómica de estos personajes. Esto, sobre todo, aquí he puesto esta imagen porque se ve aquí una espalda y aquí un torso. Y ya tratamos en otra ocasión la magnífica influencia que tiene este Laoconte de cuando se descubre en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, autores como Miguel Ángel, pues básicamente ven esto y se obnubilan ante esa potencia anatómica, muscular, y empiezan a inspirarse y a crear unos tipos así de musculados. Esto también va a pervivir y va a costar muchísimo más trabajo, pero pervive. Pervive, por ejemplo, en este Trajano también de Itálica, el que se ve está representado prácticamente como un dios, pero como una escultura clásica, una escultura griega. Pero es que en el siglo XIII en Francia hacen este Adán, que tiene ese naturalismo, esa capacidad de representar la realidad, y luego Nicolás Pisano hace este Cristo crucificado en el púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa. Y este cuerpo es muy, muy, muy clásico.
aparte de estos ropajes, nos sirve para repasar estos ropajes, es muy clásico. Esto es muy clásico. Fijaos aquí, la curiosidad la acabo de ver, vamos, no me había dado cuenta. La calavera de Adán. Este relieve de la creación de Adán, el pecado original, la creación de Eva y la expulsión del jardín del Edén, nos sirve para que veáis los modelos clásicos que se han mantenido durante toda la historia y que llega al Renacimiento. Mira, esta Eva es una Venus clásica, o esta. Este estudio anatómico es clásico. Este Adán lo mismo. Los relieves, los ropajes también. Toda esa inspiración clásica. Ese lenguaje que pervive a lo largo del tiempo. Vamos a llegar al siglo XVII y nuevamente la concesión anatómica. En este caso estas dos obras son de Bernini, muy conocidas. Retrato de Proserpina y el David. Esta obra de Bernini muestra también una inspiración clásica bastante evidente en la representación anatómica. También va a llegar en el ámbito sevillano. Los escultores sevillanos del siglo XVII, Martínez Montañé, hace este Cristo de los Desamparados, o hace este Cristo de la Clemencia. Os pongo los dos, que han estado también expuestos hace poco en el Museo de Bellas Artes. Pero vemos que esto ya se había hecho. Este es un Marsias, una escultura clásica de Marsias. Marsias era un sátiro que se reta con Apolo para ver quién toca mejor, quién hace mejor música. Evidentemente gana Apolo porque es un dios. Y entonces Apolo lo ata a un árbol y hace que lo desoye en vivo. Esta representación del cuerpo de una persona colgada, pues sirve de ejemplo a la hora de tener que representar a imágenes naturales, naturalistas, de Jesús colgado en la cruz. Pero de todas estas esculturas, la que ha sido constante fuente de inspiración es este torso Belvedere. El torso Belvedere es una obra que, como veis, está incompleta. Le falta un montón le falta la cabeza, le faltan los brazos, le faltan los pies desde las rodillas para abajo. Sin embargo, cuando se descubrió también en el siglo XVI, pues causó un impacto profundísimo, todavía más que el Laoconte, diría yo. No se sabe si era un Hércules, si era un Marsias. Lo único que se sabe es que parece que lo hizo un escultor que se llama Apolonio de Atenas, por lo tanto un escultor griego, y que el original es del siglo II y esto es una copia del siglo I antes de Cristo. El original del siglo II antes de Cristo, la copia del siglo I antes de Cristo. Al no tener la cabeza, no tener nada, la expresividad de la imagen o de la escultura tiene que realizar el cuerpo, y vemos que el torso y la espalda es de una impresionante capacidad física. Pues eso lo van a ver artistas de diferentes épocas y lo van a imitar. Y aquí tenéis el caso de el juicio final de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. El torso de Jesús de la Capilla Sixtina es el torso de Belvedere llevado a una pintura al fresco. Creo que es más que evidente. Pero también la espalda va a servir de inspiración al propio Miguel Ángel. Esto es un dibujo preparatorio de la capilla, del techo de la Capilla Sixtina, o a Pietro Torrillano, que hace esta obra, este San Jerónimo, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pietro Torrillano, y ya sabéis que era un escultor italiano que vino a Sevilla, que dicen que fue el que le partió la nariz a Miguel Ángel y que realizó esta pieza, que es una obra absolutamente magistral. Pues también su inspiración, la foto esta no es buena, no está bien, pero la única que he encontrado. Su inspiración está en este torso Belvedere. Si nos vamos bastante tiempo después, por ejemplo, a Goya, en su serie de los desastres de la guerra, que lo hace a partir de 1810-1815, hace este grabado que se titula Esto es peor, y estoy seguro que todo el mundo ve ahí
la clara referencia a la escultura clásica, que por cierto está en los museos vaticanos. Pues cuando podamos ir a Roma otra vez, que os fijéis en ella. La gente lo suele mirar, pero tampoco se suele parar mucho del todo. Así que mejor, porque así no podemos parar más. El resto. Fijaos, Goya va a Roma en 1770 aproximadamente, cuando era joven. Sin embargo, esto lo hace en 1810, 1815. Lo que demuestra el hondo impacto que causa esta escultura en el artista, ¿no? Tiene esos dibujos, seguramente haría dibujos preparatorios, creo recordar que sí, que tenía un cuaderno, pues esos dibujos preparatorios, que hizo esos dibujos para hacer mano, ¿sí? que se dice, pues dibujaría esta imagen, y luego se sirvió de ella para hacer este grabado. Bien, ¿qué pasaría si comparáramos al señor atado a la columna con el torso Belvedere? Vamos a comparar la espalda. Esta es la espalda del Cristo. Y aquí tenemos la espalda del torso Belvedere. Creo que tienen cierta concomitancia. ¿Esto quiere decir que se inspiró totalmente en él? Bueno, de manera directamente, pues a lo mejor no lo podemos saber. Sí hay que tener en cuenta que los artistas conocían obras, pero que se inspirara en él directamente no lo sabemos. Pero aquí vemos mucho parecido de una obra a la otra. En esta zona, si ponemos esta foto, es menos evidente. Pero si nos vamos a esta otra, pues este abdomen está aquí, esto está aquí, y esto está aquí, estas abdominales. Por lo tanto, vuelvo a decir, no sé si directamente o no directamente, pero el torso Belvedere está implícitamente aquí, de manera secundaria, de manera terciaria o de primera mano. No lo sabemos, pero ahí está. Bueno, vamos a aclarar otra vez. No es que yo diga que Benito de Ita siquiera fuera consciente de eso. Pero sí que es verdad que los escultores, los artistas veían imágenes, tenían libros, tenían grabados, dibujos de otras personas, por eso he puesto yo aquí esto, dibujos que hacían otras personas, grabados de la obra de Miguel Ángel, grabados de obras de grandes artistas, que los tenían en sus obradores, en sus talleres. Eso ellos lo consultaban. Y a partir de ahí, pues, podían sacar los modelos que le hicieran falta. Para aventurarse a decir que fue exactamente el torso Belvedere, pues hombre, habría que tener un listado, un inventario de los libros que poseía Benito de Ita, que esto, si lo tuviéramos, si existiera, a lo mejor en el testamento, en el inventario de los herederos, pues puede aparecer, y entonces sí se podría documentar o sí se podría afirmar. Ahora mismo no tenemos nada de eso, pero sí que es evidente que la influencia del torso está ahí, una influencia clásica. La escultura clásica, cómo influye en una imagen de mediados del siglo XVIII. Bastante claro, vuelvo a decir, no quiere decir que sea una fuente primaria, o incluso ni que él fuera consciente, pero ahí está. Entonces, nos vamos a las conclusiones. Las conclusiones son que analizando el tiempo largo, no nos hemos metido en muchísimas cosas que nos podríamos haber metido. Nos podríamos haber metido en los brazos, nos podríamos haber metido en el tratamiento del pelo, pero incluso en la utilización de las cabezas, esas cabezas que saca, ¿por qué se parece tanto a la imagen que hay en las Islas Canarias de Jesús caído en tierra? Pues eso para otra ocasión igual lo podemos hacer o lo hace otra persona, ¿no? Pero sí que quiero, o espero que haya quedado claro
ese concepto de tiempo largo, esa pervivencia, ese lenguaje del mundo grecorromano que se mantiene a lo largo de los siglos, a veces de manera más evidente, a veces de manera más evidente, y que llega hasta el barroco, incluso hasta nuestros días, prácticamente hasta las vanguardias, aunque las vanguardias no se inspiren en él, pero paralelamente a las vanguardias hacen otras cosas que sí. Eso lo hemos visto en la arquitectura, en los órdenes clásicos, reflejados en la columna, lo hemos visto en el tratamiento de las telas y lo hemos visto en la representación del cuerpo humano. Entonces, como conclusión final, os dejo esa frase, que es que desde época clásica, sí, lo que conocemos como la civilización grecorromana, el arte occidental habla el mismo idioma. Arte occidental me refiero al arte de Europa y lo que llevan los europeos a América y a otras partes del mundo. Pero el arte occidental se basa en Grecia a partir de Roma, de la conquista romana y su difusión por el Mediterráneo y después por el ámbito europeo. Se suceden evidentemente diferentes alteraciones que son como los dialectos o la evolución propia de un lenguaje que está vivo. No es el mismo castellano el que se habla ahora que el que se hablaba hace 300 años o hace 500 años. Pues esto es lo mismo. Van cambiando, pero la base es la misma. Es el arte clásico. Por último, bueno, ya sabéis que hoy tendríamos que estar por aquí. No va a ser posible, pero espero que os haya ayudado a pasar un ratito, no sé cuánto he tardado, no sé si mucho o poco. Espero que no se haya hecho muy pesado. Espero que haga hecho que paséis un mejor miércoles santo. Y antes de terminar, por supuesto, agradecer nuevamente a todas las personas que cuelgan fotos, que ponen fotos. Yo he intentado respetar las que tiene puesta la marca de agua que tiene puesto el autor, vamos, lo he respetado, no he cortado ninguna marca de agua ni nada. Algunas no sé quiénes son, otras sí, yo sé que hay alguna de Salvador Criado, por ejemplo, yo supongo que esta será de Salvador Criado. Hay algunas otras que están sacadas de arte sacro, otras tienen puesto nombre, ¿no? Mi padre también me ha dado algunas, mía también hay menos, mía hay 2 o 3 como mucho. Pero agradecerles que hayan hecho, que faciliten la foto, ¿no? Aunque no le hayan ni pedido permiso. Si alguien se molesta, pues por supuesto que nada más que tiene que decírmelo que lo nombro encantado o quito la foto. Y nada, que espero que paséis una Semana Santa lo mejor posible, un confinamiento de la manera más distraída posible, que tengamos salud todos y que el año que viene podamos contemplar esta joya escultórica barroca por las calles de Utrera, sino también en el momento que se acabe el confinamiento se puede ir a visitar la iglesia, que es buen sitio también para ir. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.